Damos paso a al cuarto de los proyectos, que lleva por título Protocolo de organización del triaje para la actuación y evacuación de los bienes culturales muebles en caso de emergencia o catástrofe. Es un trabajo que lo presenta Inmaculada Julià Blanco, que procede del Instituto Valenciano de Conservación y Restauración e Investigación. Cuando quieras, Inmaculada. Buenos días, muchas gracias por la organización y por darme la oportunidad de comunicar estas aportaciones. El propósito de esta comunicación es una propuesta de algunas pautas para mejorar las capacidades técnicas y operativas en la respuesta en el caso de emergencia en el ámbito de los bienes muebles, donde todavía son escasos los recursos humanos, los procedimientos técnicos y los protocolos para la singularidad de las colecciones, los fondos o depósitos, además de carecer de una terminología y legislación especializada en el caso de las emergencias. Estas pautas buscan mejorar la intervención durante las primeras horas tras un siniestro con una normalización durante el triaje de los bienes muebles, con el fin de diseñar una estructura de aislamiento y estabilización para recuperar la conservación del conjunto. El objetivo es poner a disposición un modelo utilizado en el gran simulacro sísmico organizado por la Agencia Valenciana de Seguridad y Emergencias en Torrevieja en el año 2018, donde se incorporó esta metodología del triaje en las fichas de emergencias. Al igual que se hace con el patrimonio inmueble, es necesario también establecer con los bienes culturales muebles una sistemática de clasificación, identificando el grado de deterioro adquirido de los objetos durante el siniestro, la separación del grupo y trasladar a cuarentena húmeda o seca para iniciar los primeros tratamientos de estabilización, evitando la contaminación del resto. Es que no sé dónde pasar la siguiente. Las probabilidades de siniestro deben de estar identificadas en el plan de autoprotección y de salvaguarda, como lo está una continua monitorización de la gestión del riesgo y su reducción dentro del plan de conservación preventiva, siendo necesario contar con el uso de las nuevas tecnologías de seguridad y ayudar a crear una cultura de gestión del riesgo. Luego, de todas las etapas de la gestión del desastre, al establecer un plan de salvaguarda para colecciones, hay que organizar las áreas del rescate, identificar los recursos necesarios, los protocolos y estrategias, los pliegos de condiciones técnicas y planificar recursos que garanticen la protección de la colección. Dentro de esta metodología, al implantar el uso del triaje, nos permite, con una adecuada identificación de detección inmediata de elementos vulnerables, su rápida individualización, reducir lesiones, destrucción y nuevos daños. Al tratarse de un proceso dinámico poco habitual en este entorno, es necesario desarrollar los códigos de evaluación para clasificar el grado de deterioro y es fundamental que los equipos de rescate y emergencia se familiaricen con esta metodología y secuencia, siendo una metodología útil tanto para las emergencias como las catástrofes, cuya diferencia básicamente está determinada por la periodicidad y la magnitud de daño alcanzado. El objetivo con el triaje es mejorar las capacidades técnicas y operativas en la preparación ante emergencias. Está definido con un modelo normalizado de ficha de emergencias que incluyen los códigos para la clasificación del triaje, los roles y la toma de decisiones sobre los objetos de la colección. Con la normalización del procedimiento se formulan las reglas de acceso ordenado, cuyo propósito es la simplificación, su intercambiabilidad en beneficio de la comunicación. La normalización conceptual es muy útil en cualquier metodología, incluso con las necesidades asistenciales de la diversidad de material de los bienes culturales muebles. La realidad actual es que es una diversidad de metodologías. Curiosamente, en una de las preguntas que se formulaban en una reciente encuesta realizada por un investigador del ICOM, buscaba respuesta a cómo se llamaba el plan de emergencias. Respuesta a emergencias, respuesta a desastres, operación de salvamento, plan de salvamento de colecciones.
Es un informe con 7 secciones que estudian la gestión, la comunicación, la toma de decisiones, el acceso a los planes de respuesta a emergencias, los objetivos prioritarios de los equipos de salvamento y su formación, junto con otros aspectos. Y esto pone en evidencia la necesidad de establecer ciertas normas comunes en beneficio de las capacidades técnicas y operativas de los equipos de respuesta. La siguiente propuesta de protocolización del triaje durante el rescate de las colecciones está basado en la experiencia de la metodología utilizada durante el simulacro sísmico realizado en Torrevieja, como se ha indicado. Y estos simulacros permiten auditar las capacidades de los equipos de reconocimiento e intervención, así como su preparación física y psicológica, frente a una simulación real. Como subgrupo de la Unidad Básica de Evaluación de Daños, el Instituto Valenciano de Conservación, Restauración e Investigación se encargó de diseñar e instrumentar un conjunto de medidas para el ejercicio 4 del simulacro, donde se establecieron los procedimientos de rescate de una colección ubicada en un edificio cultural. La fuente de partida para la clasificación de los daños por categorías se basa en el sistema Manchester del mundo sanitario de las emergencias, que establece en 5 niveles al que se atribuye un número, un color y un tiempo máximo para el primer contacto. Estos niveles de clasificación sirven para establecer una evaluación que debe cumplir una serie de reglas, ser ágil y completa, precisa y con seguridad. Según el tipo de variables o directrices que se establezcan en los ítems de los niveles de evaluación para el triaje y para cada situación, se determinará un sistema de clasificación cumpliendo la triple E: etiquetaje, estabilización y evacuación. Existen distintos tipos de triaje en función de los parámetros de probabilidad de ocurrencia y de gravedad de repercusión, que dependerán del tipo de siniestro, por lo que se podía establecer para los bienes culturales un modelo normalizado de clasificación en 4 tipos de amenazas y por colores el grado de necesidad asistencial. El triaje para los bienes culturales es un proceso de clasificación de los objetos dañados en función de la necesidad de asistencia inmediata y su gravedad. Una evaluación que solo pueden realizar equipos de restauradores y aquellos especialistas que conozcan bien los materiales. La palabra triaje proviene del francés, es un protocolo de intervención que evalúa prioridades de atención privilegiando la posibilidad de supervivencia, de acuerdo con las necesidades terapéuticas y los recursos disponibles. Por lo tanto, triar es clasificar de acuerdo a la gravedad de los daños alcanzados. Cada ficha de emergencias admite un circuito de triaje que permite determinar una ruta de clasificación y las acciones inmediatas para establecer un control sobre el objeto. Los especialistas así pueden asignar qué requisitos terapéuticos de asistencia necesitará el objeto, ubicarlo en observación por cuarentena húmeda o seca y señalar las pautas de estabilización y manipulación necesarias. Las fichas de emergencias están diseñadas para asegurar una trazabilidad. Y si este contenido está asociado además a un número de inventario con acceso mediante un código QR o similar, la probabilidad de incorporar más información y su almacenamiento en la nube será inmediata, incluso el acceso remoto por otros especialistas. Para establecer el control sobre el objeto y el punto de partida en la toma de decisiones, se incorpora el triaje en las fichas de emergencias. Permite así crear ese flujo de información secuenciado. Con esto, el objeto rescatado es trasladado con sus pautas terapéuticas esenciales para su estabilización, mejorando así su control técnico y asistencial y evitando drásticas intervenciones posteriores. Tras la jornada del ejercicio realizado en el simulacro de Torrevieja, se preparó un cuestionario estructurado en 5 apartados para determinar posibles modificaciones en los procedimientos. Se constituyeron 5 bloques sobre la gestión de emergencia, los recorridos, los espacios preparados para el rescate, además de una valoración personal. Se valoraron positivamente el procedimiento del triaje como una metodología ágil y segura,
pero los indicadores alertaron de una necesidad de programas de formación y preparación teórica para todos los equipos antes de cualquier simulacro. Igualmente, se indicó la necesidad de potenciar otras capacidades de actuación con los equipos externos a la institución y presentes en los niveles más comprometedores de una emergencia decretada, como la coordinación con los agentes de protección civil, el servicio de bomberos, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, unidad militar de emergencias, así como profesionales de los campos de la ingeniería y logística que actúan en las grandes catástrofes. Este es un triaje diseñado por el director del Centro de Investigaciones sobre Conservación de Colecciones, Bernard Lavedrine, y que está planteado para el material fotográfico dañado por agua. Respecto a la operatividad, el triaje se puede realizar con el patrimonio mueble e inmueble. En ambos casos, es necesario contar con especialistas capaces de realizar un análisis preciso utilizando adecuados protocolos de clasificación de daños. Para el reconocimiento en edificios como museos, iglesias o edificios patrimoniales, el triaje es realizado por arquitectos o ingenieros, mientras que para los objetos muebles son responsables los equipos de restauradores de bienes culturales. Tanto arquitectos como ingenieros realizan el triaje de los edificios examinando sus estructuras. Disponen de fichas técnicas de edificación con un código para el triaje, pero en el supuesto de que estos edificios o inmuebles afectados contengan pinturas murales, campanas, grandes retablos, coros o sillería, esculturas y sepulcros, o cualquier elemento de difícil evacuación, será necesaria la incorporación de restauradores especialistas para evaluar y ejecutar intervenciones de protección in situ o decidir las necesidades de traslado en los casos que sea posible. Y con esta casuística será necesaria una valoración conjunta y coordinada de especialistas. Se determinará qué necesidades asistenciales y procedimientos requieren, si deberán ser protegidos in situ o mediante lonas ignífugas, deshumidificadores o captadores de humedad o algunos medios auxiliares de ventilación o sujeción temporal. Sin embargo, en la inspección del patrimonio mueble y colecciones, además de asumir la coordinación del triaje, los restauradores de bienes culturales son los facultativos que mejor identifican los efectos que se producen en los diferentes siniestros, que producen los diferentes siniestros en la diversificación material de objetos, así como los efectos y posibles lesiones que pueden aparecer en un amplio espectro de materiales. Para que esta metodología sea efectiva, se necesita controlar la emergencia y esto precisa de una organización de equipos con diferentes roles y la necesaria presencia de responsables en cada una de las áreas capaces de liderar equipos. Básicamente, los integrantes de un equipo de respuesta para colecciones deberían contar con un responsable del equipo de intervención sobre la colección. Este deberá formar parte de la institución o pertenecer al grupo de técnicos restauradores de bienes culturales. Informará a los gestores de las necesidades inmediatas de respuesta, qué medios técnicos y humanos se necesitan, materiales para la recuperación, espacios requeridos y metodología, estableciendo las áreas de trabajo. Son los que mejor conocen la tipología de los bienes culturales, sus diferentes formatos y materiales, los requisitos de rescate y, sobre todo, la mejor forma de manipularlo, incluso las necesidades que pueden llevar a precisar elementos auxiliares para proteger los objetos durante emergencias complejas. Tienen autoridad para tomar decisiones difíciles acerca de la priorización de objetos y pueden servir de enlace con otros expertos en emergencias y pueden designar un espacio adecuado para establecer un depósito transitorio fuera de la institución. Al responsable de seguridad de la institución le corresponde también coordinar la seguridad de los objetos rescatados y trasladados. El control y seguridad se establecerá en todas las áreas afectadas por el siniestro, así como el depósito de transición. Entre sus competencias está también la acreditación de los equipos de intervención. Al responsable de operaciones de rescate de los objetos deberá supervisar la correcta manipulación de los objetos dañados por el equipo de intervención, el movimiento de la colección
y sobre aquellos objetos que permanecen en el área de siniestro, evitar su exposición a nuevos riesgos. La institución deberá disponer también de un responsable de recursos materiales básicos para cualquier intervención de emergencia. Su función requiere la provisión de este material y su coordinación con proveedores, distribuidores y empresas de transporte. Se necesitará también un responsable de inventario de objetos trasladados, que coordine y custodie toda la documentación necesaria en cada fase de trabajo de la emergencia. Durante las actividades desarrolladas antes, durante y tras una emergencia se generan muchos expedientes, etiquetas, fichas, informes, correos, autorizaciones, listados de proveedores, equipos de intervención y los informes pertinentes que se necesiten. Habrá un responsable de embalaje y transporte que supervisará las actuaciones del equipo de embalaje de los objetos. Mantendrá un registro de operaciones y la trazabilidad de los desplazamientos de las obras afectadas y derivadas a un nuevo depósito. Coordinará todo el servicio de transporte junto al responsable de seguridad. Y por último, el responsable de triaje, que deberá coordinar al equipo de evaluación de objetos, cuyos procedimientos estarán designados en el protocolo e incluidos en las fichas de emergencias para identificar el estado de conservación de los objetos dañados, clasificar los daños y derivar a cuarentena los objetos de la colección. Es importante que solo técnicos especialistas asuman estas funciones, vigilen los primeros tratamientos de limpieza sobre el material afectado, drenaje, encapsulado o sujeción, según sea necesario y con el siniestro ocurrido. En el caso de constituir un depósito externo para albergar la colección afectada, deberá haber un responsable de depósitos de la cuarentena en el almacén, que deberá coordinar las tareas preliminares para la rehabilitación, monitorizar las áreas de cuarentena, establecer un control climático del depósito, evitar daños físico-químicos adicionales y diseñar los procedimientos de estabilización. Todos estos equipos técnicos deben tomar decisiones sobre los objetos y materiales afectados, por lo que deben de estar formados en estrategias de respuesta técnica para la evaluación, clasificación, su transporte, materiales de apoyo y las tareas preliminares de salvamento de colecciones en distintos soportes. Es importante además prepararse para trabajar durante jornadas extensas y desfavorables donde las condiciones pueden ser adversas, sin electricidad o saneamiento. Para organizar la zona de crisis en espacios funcionales de trabajo que permitan desarrollar toda esta metodología, es importante habilitar 5 áreas de actuación en un espacio seguro y cerca de la zona siniestrada, donde exista un área de seguridad, un área de intervención, la zona de triaje, la zona de embalaje, la zona de carga y transporte, y en el caso necesario de establecer un depósito para aquellos objetos derivados a cuarentena, una zona de almacén, de tránsito, por ejemplo. El triaje conlleva decisiones sobre los objetos que determinarán la necesidad de proporcionar un embalaje para cada uno de estos. Uno de los objetivos durante el traslado es preservar su integridad sin incrementar nuevos daños, tanto en la manipulación como en su traslado. De ahí la importancia durante el triaje de fijar qué coberturas necesita para su protección y documentación. Sin un adecuado etiquetaje y embalaje, el riesgo para la mayoría de los bienes de sufrir golpes, arañazos, marcas o fragmentación es muy elevado. Al determinar un embalaje de protección es necesario el uso de etiquetas de triaje con una adecuada alerta, diseñadas para clasificar los objetos, su área de almacenamiento, si deben permanecer en cuarentena y los datos sobre el vehículo de transporte. Las áreas de cuarentena se establecerán en el depósito o almacén de tránsito. Este debe constituirse como un centro de, no debe constituirse como un centro de restauración, es un espacio de estabilización y cuarentena para colecciones. Es como un hospital de campaña y debe estar dotado con una infraestructura necesaria como un centro de conservación, con seguridad, instalaciones de climatización, laboratorios de análisis necesarios
luz, movilidad suficiente y suficiente personal técnico. Y cuando los objetos alcancen su estabilización material, deben de ser restablecidos a la institución. La recuperación del material cultural afectado en un siniestro no es una actividad atractiva. Los procedimientos son complejos y estresantes. Se toman decisiones bajo presión y es necesario revisar las instrucciones periódicamente. Hace falta optimizar metodologías de actuación y sistemas de evaluación. Aunque cada ejercicio se debe adaptar de una manera específica a cada institución en su organización, estructura o procedimientos, los protocolos de clasificación deben ser universales y técnicos. Se necesita normalizar criterios comunes para lograr una operatividad eficaz y universal. Para evitar situaciones y decisiones que incrementen el peligro, se requiere además una preparación psicológica de los equipos, porque el nivel de percepción del riesgo en cada individuo es distinto. En la historia de los grandes siniestros, los bajos niveles de formación generarán conductas frecuentes de inseguridad, pánico o desconcierto, actitudes de hacinamiento y menor cooperativismo. Y con mayor grado de instrucción, los individuos muestran más autocontrol. Con la integración de protocolos se conjuga una estructura de intervención y a la vez permite determinar la toma de decisiones con análisis, obteniendo un rápido control de la situación. La normalización favorece además la coordinación entre los diferentes equipos y garantiza la trazabilidad de la información. Por tanto, con la normalización de procedimientos se formulan y aplican beneficios en la cooperación. Obtener este modelo permite tener en cuenta las necesidades asistenciales frente a la diversidad material de los bienes culturales. Este protocolo se va a reevaluar en un nuevo simulacro donde se va a incluir un software gratuito. Es una actividad dentro del proyecto Phoenix at Risk de retos e investigación en inteligencia artificial y nuevas tecnologías aplicadas a la prevención y gestión de incendios y desastres, liderado por la Universidad de Pablo Olavide y que se celebrará en el Museo de Valencia. Para terminar, quería comentar el reciente incendio en la biblioteca Jagger en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, en el que ardieron unos 95.000 libros, uno de los fondos documentales más importantes del continente africano. Sus responsables, con lo que han podido rescatar, se han organizado para llevar a cabo un proceso de triaje. El material se ha clasificado en 3 grupos: mojado, húmedo y prácticamente seco. Y están siendo evaluados por expertos en unas dependencias provisionales que se han instalado al lado. Cada pieza está clasificada en cajas individuales y se van analizando en función de la prioridad y el deterioro. Parte del material ya está en cámaras de secado y los más mojados han sido envueltos y están en pleno proceso de ultracongelado para que más adelante se puedan intervenir. Muchas gracias por la atención y cualquier pregunta estoy a la disposición.